Buenos días, muchachos. Bueno, este es el segundo video, es una de las clases en línea que habíamos quedado de grabar, dejar grabadas, y básicamente lo que pretendo con esta clase es que dejar claro, o por lo menos plantear lo que refiere a los síndromes de hiperventilación y el síndrome de hipoventilación, que son dos fenómenos que surgen a partir de los trastornos respiratorios que nosotros ya hemos visto. Con anterioridad, pues, conversábamos nosotros en la conferencia de las insuficiencias respiratorias. Si bien decíamos que hay de dos tipos, ¿no? Hay insuficiencias propiamente de la ventilación, cuando hay un trastorno al momento de ventilar los movimientos inspiratorios y expiratorios que pueden estar defectuosos y que afectan el proceso de la respiración. Y luego tenemos las insuficiencias alveolo-respiratorias, que, bueno, veíamos dos de las más importantes, no significa que sean las únicas que existen. Ahí tenemos la insuficiencia por exceso de mezcla venosa y la insuficiencia por exceso de espacio muerto, que era básicamente causada por el tromboembolismo pulmonar. A raíz de todas las insuficiencias pueden surgir dos fenómenos que sí se ven desde el punto de vista de la ventilación, porque obviamente son trastornos que tienen consecuencias, digámoslo, de tipo metabólica. Muchas de ellas, estas consecuencias las vamos a ver en la unidad de metabolismo cuando veamos la cuestión de equilibrio ácido básicos o equilibrios hidroelectrolíticos, inclusive, que se ven afectados desde el punto de vista de la respiración. Pero sí quiero dejar las pautas generales de estos dos síndromes que se marcan, que son el síndrome de hiperventilar y de hipoventilar. Como su nombre lo dice, tanto el síndrome de hiperventilación como de hipoventilación es el aumento de la ventilación por encima de lo aceptable y la disminución, en el caso de la hipoventilación, por debajo de los niveles aceptables. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, quiero ser muy sencillo para poder explicar esto. Primero, si un animal hiperventila, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Este animalito va a perder demasiado dióxido de carbono, ¿verdad? Porque acuérdense que el momento de la hiperventilación se pierde muchísimo dióxido de carbono porque la frecuencia respiratoria se aumenta. Caso opuesto, en el caso de la hipoventilación, ¿verdad? En la hipoventilación lo que sucede es que no se gana o no se satura el oxígeno en los niveles que son adecuados, porque al haber hipoventilación, el animal entra en un proceso de disminución de oxígeno y eso es lo que crea la consecuencia de ambos síndromes. Por eso se le llaman síndromes, porque el problema no está en la causa de la ventilación, el problema aquí está en las consecuencias metabólicas y sistémicas que puede traer que un animal haga un proceso de hiperventilación o que definitivamente esté en un proceso de hipoventilación, que son dos cosas pues opuestas, digamos. Estos síndromes, tanto el de hiper como el de hipoventilación, están ligados a la alcalosis y la acidosis metabólica. Si ustedes ven o marcan, recuerdan que el dióxido de carbono es una molécula o es que tiene características ácidas, no es anfótero, o sea que no es ni básico ni tampoco es cambiante. El dióxido de carbono es ácido y a pesar de que nosotros tenemos, y los animales y el organismo sabe y elimina el dióxido de carbono como un gas de desecho del metabolismo celular, es necesario que existan algunas presiones de dióxido de carbono en la sangre para poder generar un excelente intercambio de gases y para mantener el equilibrio metabólico ácido-básico. Si el animal entra en un estado de acidez o pierde mucho dióxido de carbono, él se va a alcalinizar y puede ocasionársele una alcalosis metabólica que tiene consecuencias metabólicas posteriores que nosotros vamos a estudiar en la unidad de metabolismo, que igual ustedes pueden ir investigando al respecto y verán pues todas las consecuencias que trae consigo. Por otro lado, el estado de hipoventilación, como el organismo no está eliminando el desecho, o sea, el dióxido de carbono, se acumula y las presiones de dióxido de carbono tampoco son
buenas cuando están por encima de los niveles aceptables. Entonces, en ambos casos termina o concluye un síndrome de hiper o hipoventilación, concluye efectivamente con un trastorno en el metabolismo del animal. Ok, entonces vamos a ver ciertas causas de esto. En general, sus consecuencias las vamos a evaluar en la unidad de metabolismo cuando veamos alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, al igual que vamos a ver acidosis respiratoria y acidosis metabólica, que son dos temas pues bastante interconectados, digamos, pero diferentes. Primero, el síndrome de hipoventilación alveolar es la disminución de la ventilación por debajo de los niveles que se aceptan. Esto tiene como una consecuencia que las presiones de dióxido de carbono se aumenten o se acumulen en el cuerpo, ocasionando una acidez metabólica. Las acidosis metabólicas son uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que se manifiestan posteriores a las insuficiencias ventilatorias. Como ustedes pueden saber, muchos pacientes pueden padecer insuficiencias ventilatorias cuando están en procesos agudos de enfermedad. Es decir, hay dificultades para respirar y la ventilación se ve disminuida. Es por eso que el paciente crítico, ¿verdad?, es siempre, corre el riesgo de sufrir una acidosis que lo puede llevar a la muerte inclusive. ¿Cuáles son estas causas de que haya hipoventilación alveolar o hipoventilación en un animal? Pues son diversas. La primera, que es la más, digámosle, la central, es una depresión del centro respiratorio, ¿verdad? Que de hecho esta depresión del centro respiratorio no necesariamente puede ser solamente natural, digámoslo, o patológico, sino que también puede ser artificial. Por ejemplo, cuando se utilizan anestesias o se induce a un paciente para entrar en cirugía, nosotros estamos deprimiendo el proceso ventilatorio. Por eso es que en la cirugía se corre un alto riesgo para la acidez, porque si la anestesia no es manejada adecuadamente, el paciente puede entrar en acidez metabólica y después ocasionar más problemas que beneficios. Por otro lado, los traumatismos cerebrales o los daños directos al cerebro son de hecho los trastornos principales en la causa de la depresión del centro respiratorio, ¿verdad? Estas podrían ser, digamos, las causas que son centrales, es decir, la depresión del sistema ventilatorio se dan a nivel cerebral. Por eso, si ustedes se fijan, tanto las anestesias, que son una forma artificial de generar hipoventilación, como el caso de los traumatismos, pues se ubican generalmente en la cavidad craneal, que es donde está el cerebro. También podemos decir que los trastornos en los músculos de la respiración también pueden causar un estado de hipoventilación. De hecho, esto lo veíamos cuando hablábamos de trastornos restrictivos, ¿verdad? Que decíamos, por ejemplo, cuando hay una fractura de costilla, cuando tenemos, por ejemplo, un tétano que puede paralizar los músculos respiratorios. Obviamente, cuando un respiratorio está teniendo dificultades, la respiración o la ventilación no se va a dar adecuadamente y eso va a repercutir en los grados de liberación de dióxido de carbono y sucede lo que ya les mencionaba. Si se acumula el dióxido de carbono, aumenta la presión de dióxido de carbono en el cuerpo, que básicamente eso es un estado de hipercapnia, que también lo vimos en la sesión pasada, y bueno, con ello viene una acidez metabólica. Hay las enfermedades de los músculos respiratorios, entonces también, por ejemplo, cuando hay trastornos hidroeléctricos o cuando hay simplemente trastornos de funcionalidad respiratoria, ya sea por una infección, una enfermedad, ya mencionábamos, por ejemplo, la otra vez al tétano, al virus de la rabia, que son enfermedades que tienden a paralizar los músculos de forma progresiva y principalmente los músculos respiratorios, que son al final los que generan el movimiento de la respiración y la distensión del tórax. También podemos pensar como una causa de hipoventilación todo aquello que es restrictivo extrapulmonar, que era lo que mencionábamos en las insuficiencias restrictivas extrapulmonares, como por ejemplo los derrames pleurales. Ustedes saben que la pleura es una bolsa que recubre los pulmones y pues obviamente si esa bolsa sufre un derrame o acumula líquidos, los pulmones no van a poder hacer su proceso de distensión
y la ventilación se va a ver afectada. Entonces, estas son, por decirlo así, las principales causas de un estado de hipoventilación. Muchas de ellas también son causas de insuficiencias restrictivas. De hecho, ya el estado de ventilación, de hipoventilación, es un problema que surge a partir de una insuficiencia respiratoria o que acompaña a un proceso de insuficiencia respiratoria. Les comentaba que le llamamos síndromes porque esto ya no solo se queda a niveles respiratorios, sino que también entra a nivel general y sistémico, afectando las presiones de dióxido de carbono, que son las que finalmente deberían de generar o generan, ¿verdad? Un equilibrio a nivel metabólico. Bueno, con el síndrome de hiperventilación es todo lo opuesto. En este caso, la presión de dióxido de carbono se disminuye porque cuando un animal hace un proceso de hiperventilación, esto saca todo el dióxido de carbono que existe en grandes cantidades y la presión disminuye. Como se están perdiendo ácidos, ¿verdad? Y vamos a ver cuando vayamos, de hecho, a la parte metabólica y estudiemos la ecuación de Anderson-Halsbach, ¿verdad? Que ahí vamos a ver que este señor, pues, al perderse los ácidos, que son el anhidro carbónico o el dióxido de carbono, se acumula alcalinidad en el cuerpo, entonces el paciente, perdón, entra en estado de alcalosis, que también no es un estado bueno o sano, ¿verdad? Es un problema, de hecho. Entonces, las alcalosis respiratorias también las vamos a ver en la unidad de metabolismo, como también vamos a ver las alcalosis metabólicas, que son diferentes, y vamos a ver más adelante su fisiopatología, pero lo que tenemos que saber de los síndromes, tanto de hipoventilación como de hiperventilación, pues es que estos síndromes no deberían presentarse, o cuando se presentan son un riesgo porque afectan el metabolismo, afectan el equilibrio hidroeléctrico y con él pues el equilibrio interno del cuerpo del paciente. Usualmente la hiperventilación entonces se asocia a una disminución de la presión del dióxido de carbono y obviamente que los estados de saturación tampoco van a ser correctos, porque un estado de hiperventilación, si bien se está consumiendo oxígeno al momento de ventilar más rápido, esto no significa que los pulmones o la cantidad de oxígeno sea lo suficiente para poder oxigenar la sangre arterial. Y obviamente eso, en menor medida, como el estado de hipoventilación, va a causar estados paralelos de hipoxia y hipoxemia, aunque esa va a ser más marcada en el estado de hipoventilación. Igual, la hiperventilación alveolar, ¿verdad? La vamos a ver como en los estados de alcalosis. Ustedes saben, un momento en el que se aumenta la ventilación, que puede ser el momento de alarma en el estrés, cuando hay un proceso estresante, cuando hay procesos psicológicos de ansiedad, que eso pues en los animales no afecta mucho. También cuando hay procesos dolorosos, ¿verdad? O cuando hay enfermedad aguda, a veces todas las descargas simpático-adrenérgicas ocasionan que haya un problema de ventilación. Está muy ligado también al aumento de la frecuencia cardíaca, porque acuérdense que ambos funcionan bajo la estructura vegetativa. Entonces, en conclusión, hipo e hiperventilación, aumento y disminución de la ventilación, se les conoce como síndromes porque estos repercuten de gran manera en el metabolismo, porque pueden alcalinizar o acidificar al animal y eso pues no quedaría bien para la homeostasis o para el equilibrio. Las consecuencias metabólicas funcionales que esto trae en la acidosis y en la alcalosis respiratoria las vamos a evaluar posteriormente en la unidad de metabolismo. Gracias.